Bien, vamos a comentar una nueva fuente histórica. En este caso, como veis aquí, es el documento 3 y está relacionado con la Revolución de Octubre de 1934. Vale, como ya sabéis, este tema se encuentra dentro de vuestros apuntes en el bloque 8, primera parte, que es la Segunda República, que va de 1931 a 1936. Vale, ese bloque es muy importante que lo controléis muy bien porque, como ya sabéis, incluye dos tipos de fuentes históricas de las cinco que os pueden poner en el siglo XX. ¿De acuerdo? El documento 3 siempre va a estar relacionado con la Revolución de Octubre de 1934. Vale. Dicho esto, bueno, pues lo que tenemos aquí es una imagen, pero en realidad, esa imagen está llena de textos, de titulares, son recortes de periódico. Con lo cual, yo lo voy a analizar y creo que es la manera correcta de hacerlo, como si fuera un comentario de texto, ¿vale? Os lo pueden poner como una imagen para que elijáis esta imagen y un comentario de texto. Os lo pueden poner. Si os lo ponen así, de la misma manera, lo tendríais que comentar como yo os lo voy a exponer ahora, ¿de acuerdo? Porque lo que realmente importa es que comentéis los titulares que aparecen en estos recortes de periódico, ¿de acuerdo? Que os ponen esto como un texto y os ponen luego una imagen, bueno, pues mm, os tenéis que comentarlo de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta de la EBAU la tenéis aquí, ¿vale? La tenéis aquí. Identifica los acontecimientos recogidos en estos recortes de prensa y explica el contexto histórico en que se produjeron, así como las consecuencias políticas y sociales que de ellos se iban a derivar. Vale. Como ya sabéis, la guía del comentario, tanto de texto como de imagen, siempre tiene 4 pasos, ¿vale? El primer paso es la clasificación. En segundo lugar, serían las ideas principales, el análisis. De hecho, aquí nos dice que identifiquemos los acontecimientos recogidos en estos recortes de prensa. Eso sería lo que nos está pidiendo ahí es que analicemos lo que dicen esos recortes de periódico. Explicamos el contexto histórico, nos lo pide ahí, eso sería el paso número 3, el contexto histórico. Y a partir de ahí tenemos la pregunta asociada. Nos dice que expliquemos también las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias políticas y sociales que se iban a derivar. Esa sería la pregunta asociada, ¿vale? Yo, para que lo tengáis más fácil, ¿vale? Voy a explicar también los orígenes de esta Revolución de Octubre de 1934 porque en otros documentos también os lo pueden pedir. En este caso parece que solo os piden las consecuencias políticas y sociales para la pregunta asociada. Pero si veis otro un texto del documento 3, el 3B creo que es, os piden también el origen de la Revolución de Octubre. Así que yo voy a incluir también aquí el origen de esta revolución, ¿vale? Bien, así que en primer lugar tendríamos que poner en primer lugar, pues como siempre, la clasificación, ¿vale? La clasificación. Así que, como ya he dicho antes, lo vamos a analizar como si fuera un comentario de texto, ¿vale? Como siempre, comenzamos diciendo, bueno, pues estos recortes de periódico, según su origen, ¿no? Según su origen, bueno, pues para saber si es una fuente primaria o una fuente secundaria, nos tenemos que fijar muy bien en aquí en el documento que nos den, ¿vale? Aquí, en lo que es la fuente, ¿vale? Vale, nos dice que las fuentes, que esto está sacado del periódico de Extremadura y nos dice las fechas exactas de publicación del periódico de Extremadura.
La primera es del 6 de octubre, la segunda del 13 de octubre, la tercera del 5 de octubre y el resto es del 8 de octubre de 1934. Vale, 1934. Esa es la fecha clave. Si estos periódicos se publicaron en 1934 y hablan sobre la Revolución de Octubre de 1934, pues obviamente, esta fuente, según su origen, pues es una fuente primaria. Ya sabéis que deberíamos justificarlo, es decir, tendríamos que decir que es una fuente histórica primaria según su origen porque es contemporánea a los hechos sobre los que nos informa y no ha sido modificada con el paso del tiempo. Vale. En segundo lugar, dentro de esa clasificación también habría que hablar de su forma. Bien, aquí, como ya os he dicho, nos vamos a ir a los 4 tipos de texto que tenemos, ¿vale? Eh, es fácil seleccionar cuál es el correcto, ¿vale? Si no lo tenéis muy claro, pues vais descartando los tipos de texto, ¿vale? A ver, obviamente si miramos bien esta imagen, obviamente, pues sabremos que no es un texto jurídico, sabremos que no es un texto historiográfico, ya hemos descartado dos, y nos van a quedar si es un texto histórico circunstancial o un texto histórico literario. Bien, yo no os lo voy a decir, quiero que leáis las posibilidades que hay en cada uno de esos textos y ya está. Simplemente tendríais que justificar el por qué habéis elegido ese tipo de texto, ¿vale? Bien, según su contenido, es otra de las cosas que tendríamos que decir en la clasificación, ¿vale? Pues según su contenido, obviamente es una fuente histórica de carácter o de contenido político y social. ¿Por qué? Pues porque trata temas relacionados con la Revolución de Octubre de 1934, eso es un tema de carácter social, y esa revolución, pues obviamente es consecuencia del contexto político de esos momentos, ¿no? Que vamos a analizar en el contexto histórico. Estamos en el bienio negro, en el bienio radical cedista, y por lo tanto, debido a ese contexto histórico con esas características políticas, pues también podríamos justificar que tiene, que es un texto de carácter social y político, ¿no? Vale, el destinatario, otra de las cosas que tenéis que comentar. Como veis, aquí tenéis que comentarlo muy rápidamente, ¿vale? Porque no es la parte destinatario, porque no es la parte más importante del comentario. Esto os van a puntuar como mucho 0,5 puntos, ¿vale? Bien, el destinatario, obviamente, si son titulares de periódico, pues el destinatario es público, porque va destinado a toda la nación, a toda persona que quiera comprarse el periódico, ¿vale? La autoría. Bien, la autoría siempre os vais a tener que ir aquí a la fuente, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito y nos lo dice aquí mismo. El autor es el periódico de Extremadura. Ahora voy a poner aquí autoría. El periódico de Extremadura. En aquellos momentos se llamaba solamente Extremadura o Diario Extremadura. Hoy en día, que todavía existe, se llama Periódico Extremadura. Este periódico se había creado en 1923, ¿vale? Se publica en Cáceres, en la capital, y bueno, aunque ellos se calificaban como independientes o de ideología independiente, en realidad era un medio de prensa conservador, bastante conservador, incluso vinculado a la derecha, que estaba ligado a la Iglesia Católica, ¿vale? Había sido fundado por el cardenal Segura, que entonces era el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, y en el periodo que nos ocupa sabemos que entre 1927 y 1937 estuvo dirigido por el escritor Antonio Reyes Huertas, que tiene una calle en Cáceres. Los que vayáis a estudiar allí, pues tiene una calle importante. Este Antonio Reyes Huertas es una figura cultural de la época, ¿no? Del entorno conservador, ¿de acuerdo? Como vamos a ver, este periódico, bueno, pues se va a ver su ideología conservadora, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo, utiliza aquí la palabra, pues por ejemplo,
la palabra revoltosos, ¿no? La palabra revoltosos, por ejemplo, en lugar de revolucionarios, pues utiliza esa palabra de revoltosos, ¿no? Bueno, esto con respecto a la clasificación, ¿vale? En segundo lugar tenemos el análisis, ¿vale? El análisis, ¿vale? Bueno, esta imagen está cogida digamos, del repertorio que nos facilitaron los coordinadores de la EBAU. Nos quejamos porque no se leía muy bien, pero bueno, ellos os van a pedir solamente los titulares, lo que se ve mejor, ¿vale? No nos van a pedir estas cosas de aquí, ¿vale? O sea, tenéis que quedaros solamente con lo que son los titulares, es decir, con esta parte que tenéis aquí, ¿vale? A ver, con esto que tenéis aquí, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Bueno, yo en el comentario resuelto he intentado ponerlo de forma nítida, incluso vais a tener la traducción bueno, la traducción, la transcripción, mejor dicho, de todo lo que necesitáis saber para comprender mejor la fuente histórica, ¿de acuerdo? Bien, bueno, como estaba diciendo, tenemos que poner el segundo lugar, tenemos el análisis. Esta es la parte más importante del comentario de texto junto con la pregunta asociada, ¿vale? Vale un punto cada una. Bueno, o eso nos dijeron. No sé si al final van a utilizar esas puntuaciones. Vale, si analizamos todo el documento, ¿vale? Lo podemos leer, pues por ejemplo, a ver, pues por ejemplo, a ver, aquí. En este, por ejemplo, ¿vale? Aquí aparece, pues dice, del intento de huelga en Madrid. Del intento de huelga en Madrid, un teniente y dos guardias civiles, ¿vale? Detienen a 35 extremistas que llevaban pistolas y ametralladoras, ¿vale? Yo esto también lo he traducido, ¿vale? Lo tendré ya os digo, pero vamos, no haría falta, ¿vale? Por ejemplo, dice, solo ocurrieron pequeños incidentes, ha empezado a circular los taxis y el metro, se han publicado La Nación, El Siglo Futuro, La Época, informaciones y el movimiento está fracasado, ¿vale? Bueno, pues así tendríamos que ir leyendo todos estos documentos, ¿no? Pues por ejemplo aquí, tres columnas realizan un movimiento envolvente en Asturias para copar a los revoltosos que huyen, ¿vale? Bueno, así que bueno, aquí, por ejemplo, vale, es importante que os fijéis, por ejemplo, este titular nos habla de Madrid, este otro titular nos habla de Asturias, en esto es lo que quiero que os fijéis, ¿vale? El tercero, este de aquí, a ver, este de aquí nos habla de Cáceres, ¿vale? Como veis son distintos lugares. Este desde Badajoz, ¿vale? Este de aquí nos habla de Almoharín, que es un pueblo de Cáceres, ¿vale? Y aquí nos habla de Cataluña, ¿vale? Bueno, y por último, vale, y por último, pues nos habla aquí, si os dais cuenta aquí en pequeñito, en Asturias. Bueno, pues a poco que os hayáis leído el tema, ¿vale? Ya vais a saber cómo comentarlo o cómo tenéis que enfocarlo. Bien, entonces, primero, como siempre decimos en el análisis, tenemos que decir la idea general de todo el texto, ¿vale? Así que podríamos decir que a nivel general los titulares comentan de forma concisa y directa, como corresponde obviamente al lenguaje periodístico. Y tendrías que decir, o sea, que es un lenguaje periodístico, por eso lo hacen de forma concisa y directa. Bueno, pues nos hablan de el origen o la gestación y el desarrollo de los hechos graves que ocurrieron en octubre de 1934, ¿vale? Esa sería la idea
principal, pero podríamos completarla, es decir, podríamos poner dos puntitos y decir que esa revolución obrera o ese intento de revolución obrera en toda España que comenzó con una huelga general y sublevaciones en distintos lugares del país, yo pondría entre paréntesis, pues por ejemplo, entre ellos la capital Madrid, en Asturias, que a partir del día 6 de octubre se va a convertir en una auténtica revolución obrera, y que en Cataluña adquiere, por ejemplo, un carácter político, ¿vale? Y pondría ya el punto y aparte, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la idea general. Resumiendo, que estos titulares nos hablan de forma concisa y directa, como corresponde a ese lenguaje periodístico, el origen y el desarrollo de los hechos graves que se van a desarrollar en octubre de 1934 y nos hablan de algunos lugares donde se desarrolla este movimiento, ¿no? Por ejemplo, en ciudades importantes como Madrid, que es la capital, en Asturias, que adquiere un carácter revolucionario, y en Cataluña, que adquiere un carácter político, ¿vale? También en otros lugares como en algunos pueblos de Extremadura, por ejemplo, podemos ponerlo así, ¿vale? Bien, una vez ya tenemos esa idea general, ¿vale? Pues iríamos, pues, uno a uno. Yo lo enfocaría desde el punto de vista de los lugares como os he ido señalando, ¿vale? Entonces pondría, por ejemplo, uno, una vez ya tenga la idea general, ¿vale? Pondría un punto de aparte y pondría uno en Madrid, ¿vale? En Madrid. Bueno, pues en Madrid podemos poner dos puntos ante la situación del gobierno, ¿vale? Ante esta situación, ante tal situación, el gobierno decretó el estado de guerra y a través de las fuerzas de seguridad, como leemos en el titular, ¿vale? Como la Guardia Civil, pues logró controlar con facilidad a grupos de milicias armadas que trataban de sublevarse en Madrid, en la capital. De esta forma, el movimiento insurreccional fracasó en la capital y a los pocos días pues volvía la normalidad en la ciudad con pues la publicación de los principales periódicos, como nos lo dice ahí, ¿no? Como no sé qué periódicos aparecían, ¿no? Aparecía, por ejemplo, La Nación, El Siglo Futuro, La Época, ¿vale? Esos son los periódicos que van a, que van a esto. También la normal circulación de los medios de transporte, taxi, metro, etcétera. Bien, eso lo que pasa en Madrid. En segundo lugar, ¿vale? En segundo lugar, yo pondría pues en la mayor parte de España, la mayor parte de España, pondría dos puntos, lo subrayaría, ¿vale? Eh, Viendo estos periódicos, ¿vale? Pues la rebelión también fracasó, como fue, por ejemplo, el caso de Badajoz, ¿vale? Lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Fracasa el intento de huelga ahí en Badajoz. Sin embargo, podemos poner, sin embargo, en muchas poblaciones del país hubo enfrentamientos con mayor o menor intensidad, ¿vale? De obreros armados contra la Guardia Civil, causando muertos y heridos. En Almoharín, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenemos, en Almoharín vemos que hay varios heridos y al menos un muerto. Lo voy a ampliar para que podáis verlo. Vale, aquí nos lo dice, ¿vale? Hay varios heridos y un muerto, arma corta, pero dice aquí que ayer falleció otro de los heridos. Así que en otros lugares, ¿vale? Pues tenemos que decir que eh, hay enfrentamientos con la Guardia Civil de mayor o menor intensidad, causando muertos y heridos. Si queréis poner entre paréntesis que en Almoharín, porque nos lo dice el titular, que es un pueblo de la provincia de Cáceres, hay dos muertos y varios heridos, pues con esto sería suficiente. Vale, yo os voy a poner al final del comentario resuelto un documento que me gustaría que leyerais porque
se habla de todo el conflicto que va a haber entre todo el conflicto, digamos, de obreros y campesinos en Extremadura, ¿vale? Y ahí vais a ver datos concretos. Sabemos que, ahora esto no haría falta que lo apuntarais, pero sí es interesante saber que una publicación oficial del gobierno de 1935 resumió los daños que hubo o que ocasionó esta revolución de octubre de 1934 y para la provincia de Badajoz se vieron afectadas por estos sucesos 67 localidades y en Cáceres 25. Sabemos que en Badajoz resultó un herido y se recogieron 28 armas largas y 24 pistolas y en Cáceres hubo 2 muertos y un herido y se recogieron 12 armas largas, 31 pistolas y 9 bombas, ¿vale? Además se paralizó el servicio de alumbrado. Bueno, si analizamos esa publicación oficial, en Extremadura son cifras muy modestas, insignificantes dentro del contexto nacional, pero bueno, hay que citarlo, ¿vale? Vamos, hay que estudiarlo más bien, no hace falta que lo pongáis en el comentario, ¿vale? Pero vais a tener ese documento para que, bueno, pues yo creo que es importante. ¿Vale? Bien, en tercer lugar, después de comentar esta parte, en tercer lugar, ¿vale? Dentro de este análisis, habría que citar los principales focos, focos de la rebelión, ¿vale? De la rebelión, que son dos, ¿vale? Que son dos. Son dos. Uno es Asturias y el otro es Cataluña. ¿Vale? Y esto habría que explicarlo. Simplemente tendríais que meter lo que tenéis en vuestros apuntes, ¿vale? De Asturias y Cataluña y con esto estaría, ¿de acuerdo? Así que tendríamos que decir en tercer lugar, ¿vale? En tercer lugar, decir que sin embargo los focos principales de la rebelión se produjeron en Cataluña, que adquirió un carácter político, y en Asturias, que adquirió un carácter social, ¿vale? Ya sabéis que en Cataluña el movimiento duró solo 24 horas, ¿vale? Que Lluís Companys el 6 de octubre proclamó el Estado catalán, es decir, el Estado catalán dentro de la Federación Española, ¿vale? Aquí interviene el ejército y se encarceló a los miembros del gobierno autónomo y se suspendió el estatuto, ¿vale? Y luego en Asturias, que fue más grave, pues esa huelga se convirtió en una revolución auténtica. Duró aproximadamente entre el 5 y el 19 de octubre, como tenéis en los apuntes, ¿vale? Hubo miles de obreros armados que ocuparon la región, controlando pues, la economía, los transportes, el abastecimiento y digamos que tiene que intervenir el ejército y la legión, que es mandada por Franco, ¿vale? Provocando más de 1.000 muertos, con 30.000 encarcelados, torturas, ejecuciones, condenas a muerte y destitución de los ayuntamientos de izquierda, ¿no? Aunque también hubo excesos en el bando revolucionario, ¿vale? Y por último, en cuarto lugar, bueno, el tema de la Revolución de Octubre tenéis más o menos desarrollado cómo son los acontecimientos de esa revolución en el otro vídeo que tengo, ¿vale? Que se centra en la Revolución de Octubre en Asturias y ahí, bueno, pues cuento un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. No lo voy a exponer aquí porque quedaría un vídeo muy largo, así que si tenéis interés os vais al texto de la última proclama, ¿vale? De los revolucionarios y ahí explico pues todo lo que ocurre en Asturias, ¿vale? Y en cuarto lugar, yo creo que habría que comentar los personajes que aparecen en estos titulares, ¿vale? Básicamente aparecen
y tendríamos que identificarlos, decir quiénes son y ya está. Básicamente aparecen tres personajes. El primero de ellos nos habla de el presidente de la República, que tenemos que saber que en estos momentos es Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? No sé si, a ver si puedo leerlo por aquí. A ver, vale, aquí tenéis el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? Decir bueno, que era el presidente de la República en estos momentos, que es un republicano conservador, defensor del orden, que apoyaba pues, todas las medidas para controlar a los rebeldes, ¿vale? De octubre del 34. Eh, y ya está, ¿vale? Por otra parte tenemos a Francisco Largo Caballero, que también se cita en el texto. Aquí lo tenemos, Largo Caballero, ¿vale? Este es líder del sector revolucionario del PSOE y de la UGT. Ya sabéis que era el ministro de Trabajo del primer bienio, que, bueno, pues parece que estaría oculto, ¿vale? Por su implicación. Siempre se ha dicho que dirigió esta insurrección y estaba oculto, ¿vale? Eh, eh, ¿Vale? Y por último aparece por aquí, no sé si lo he visto por ahí, aquí, vale. Aquí el otro personaje que aparece es Teodomiro Meléndez, Menéndez, que es uno de los dirigentes del Comité Revolucionario Asturiano, que se enfrentó a los grupos obreros más radicales que querían prolongar el enfrentamiento cuando ya pues la rebelión estaba siendo derrotada en Asturias. Y además, bueno, pues corrían rumores que no eran ciertos, que había muerto, ¿vale? Bueno, pues simplemente con que citemos a estos tres personajes, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Bien, eh, esto sería el análisis. En tercer lugar tendríamos el contexto histórico. Vale, el contexto histórico. Bien, el contexto histórico, esta revolución de octubre de 1934 se encuentra dentro del bienio negro o del bienio radical cedista, es decir, del partido radical de Lerroux, que ya he dicho en muchas ocasiones que no es que sea un partido muy agresivo, muy radical, aunque el nombre nos puede llevar a confusión, sino que es un partido en realidad de centro. Lo que pasa es que se llama así, Partido Radical, ¿vale? Estamos dentro del bienio radical, por el Partido Radical de Lerroux, cedista, por la CEDA. Y este partido sí que es un partido de derecha, incluso calificado por los republicanos de izquierda como antirrepublicano. Así que tendríamos que decir eso, que estamos dentro de ese bienio radical cedista, también llamado bienio negro o bienio conservador, que va de 1933 a 1936. Bien, pues tendríamos que meter este contexto histórico, el bienio conservador o radical cedista, porque se encuentra dentro de 1933, entre 1933 y 1936. Como la Revolución de Octubre se produce en 1934 y está dentro de ese intervalo, pues este es el contexto histórico que tendríamos que meter. Bien, ya sabéis que en el bienio anterior, es decir, entre 1931 y 1933, gobernó la izquierda e intentó solucionar los problemas graves que tenía España en esos momentos. Recordar que intentó realizar esa reforma agraria en el año 32. Se aprueba el Estatuto de Cataluña en ese mismo año 32, se mejoraron pues, las condiciones de vida de los trabajadores, subida de salarios, jurados mixtos, todo esto. También el tema de la educación, también se confrontó el tema de la Iglesia en esa Constitución del 31, ¿no? Que fuera un Estado laico. Bien, todo esto va, digamos, a confrontar a las élites que habían tenido el poder, pues siempre, ¿no? A aquellos caciques que veíamos en el bloque 7, primera y segunda parte, ¿no?
Y entonces, bueno, pues van a intentar derribar todo ese estado de cosas. Lo vemos en el golpe de estado de Sanjurjo del año 32, lo vemos en la unión de todas las derechas, en la formación de esa Confederación Española de Derechas Autónomas, pero tampoco, digamos, ese primer bienio solucionó los problemas a los más pobres, ¿no? Y ahí vemos pues los problemas, por ejemplo, que planteaba la CNT-FAI, ¿no? En esos sucesos de Castilblanco, aquí cerca de Badajoz, o Casas Viejas en Cádiz, ¿no? También decir, por ejemplo, en Villanueva de la Serena, de donde yo, bueno, donde he vivido muchos años, allí en 1933 ocurre un suceso también muy particular y muy poco conocido, que no, yo al menos no conozco ningún otro caso. Un militar, un sargento, el sargento Sopena, de ideas anarquistas, parece ser que se había radicalizado con estas ideas anarquistas, digamos que se atrincheró en lo que hoy es el Hospital Santa Justa, entonces un cuartel militar, y bueno, pues tuvo que acudir el ejército a sofocar aquel suceso, acabando muertos, creo que se salva uno, acabando muertos pues prácticamente todos. De hecho, el sargento Sopena muere, ¿no? Vamos, llevaron la artillería y se barajó incluso llevar hasta una escuadra de aviación desde Badajoz. Pero bueno, entonces, Azaña tiene que dimitir ante todos estos problemas y va a convocar, como bien aparece aquí, elecciones, ¿vale? Para el 19 de noviembre de 1933. Era la primera vez que votaban las mujeres. Ya hemos hablado en clase de que el hecho de que voten las mujeres no quiere decir que por eso ganara la derecha, sino que la derecha se presentó a las elecciones unidas en la CEDA, mientras que las izquierdas se presentaron desunidas, ¿vale? ¿Cuál era el programa de la derecha? Pues el programa de la derecha estaba basada básicamente en la propiedad, en la religión y en el orden. Y su programa básico consistía, lo dice aquí, en frenar, digamos, en frenar todas las reformas que habían hecho el primer bienio. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenéis, bueno, pues unas estadísticas, ¿no? De estas elecciones de 1933 con los personajes pues más relevantes, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que meter de este contexto histórico y alguna cosa más que os voy a decir. Decir que que el partido más votado fue la CEDA, pero no obtuvo mayoría y tuvo que hacer una coalición. El presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, se negó a entregar la presidencia del gobierno al partido más votado, ¿vale? Que sería lo normal. Pero como la CEDA, pues muchos pensaban que era incluso antirrepublicano, Alcalá Zamora decidió entregar la presidencia del gobierno a Alejandro Lerroux, que es del Partido Radical, que ya os he dicho en muchas ocasiones que no es que fuera un partido radical, sino que era un partido de centro, ¿vale? Es un partido republicano de centro que va a hacer una alianza con la derecha, ¿de acuerdo? Vale, bien. En 1934, ¿vale? El 4 de octubre de 1934 ocurre algo muy importante que va a explicar esa revolución de octubre de 1934 que se va a plantear para el día 5 de octubre. Así que lo que ocurre el día 4 de octubre es determinante. Y es que van a entrar 3 miembros de la CEDA en el gobierno, ¿vale? Y van a aplicar su programa. Su programa va a ser básicamente revisar, anular y frenar las reformas del bienio anterior, ¿vale? Lo primero que hacen es una ley de amnistía para que todos los que habían dado el golpe de Estado con Sanjurjo salgan a la calle, ¿vale? Se va a aprobar un presupuesto para la Iglesia que vuelve otra vez a controlar la educación, ¿vale? Se revisa la reforma agraria y se anulan las expropiaciones. Se producen enfrentamientos obviamente con la Generalitat y el Estatuto del País Vasco no se va a aprobar ahora y tiene que esperar a 1936, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer este gobierno. Bien, esto que tenéis aquí no tendríais que meterlo, ¿vale? Porque, o sea, a ver, esto de aquí, ¿vale? Cataluña y Asturias
no tenéis que meterlo en el contexto histórico porque ya lo habéis analizado en las ideas principales, en el análisis, pero yo sí metería esto en el contexto histórico, ¿vale? Que aumenta la agitación social, huelgas campesinas, en Cataluña y en el País Vasco hay tensiones y se plantea una huelga general para el 5 de octubre de 1934, ¿vale? Y va a ser reprimido por el gobierno, esa huelga general que va a declarar incluso el estado de guerra. Yo dejaría ahí ese contexto histórico. Yo os voy a poner también algo más en el comentario resuelto, ¿vale? Para que, bueno, pues aquellos que queráis subir nota, pues yo creo que es interesante que lo leáis y que pongáis algo. ¿Qué voy a poner ahí? Pues básicamente que esa huelga general fue convocada para toda España y tenía un carácter revolucionario, ¿vale? Es decir, no era una huelga normal que pretendiera solamente mejoras laborales, ¿vale? Decir que esa revolución va a ser protagonizada por los obreros, sobre todo asturianos, que va a estar organizados por la UGT, con el apoyo obviamente también del PSOE, grupos comunistas. Y es curioso porque solo en Asturias también participó la CNT-FAI. En ningún otro lugar de España participó, pero aquí sí, ¿vale? Os voy a poner incluso todos los grupos que firmaron esa alianza obrera, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Esa revolución dura entre 13 y 14 días, desde el 5 de octubre, y finalmente, bueno, pues es sofocada por las tropas bueno, sobre el terreno, por las tropas del general Ochoa, como ya digo en el otro vídeo, pero el mando supremo lo tenía Francisco Franco, ¿vale? Y decir que bueno, que esto no era nada nuevo, sino que en 1917 UGT y la CNT ya planteó una huelga revolucionaria similar y el objetivo, tanto entonces como ahora, pues era derribar al gobierno y sustituir un gobierno de derechas y sustituirlo por otro revolucionario de izquierdas, ¿vale? Para evitar, según ellos, el ascenso de las ideologías fascistas. Yo creo que con esto sería suficiente para el contexto histórico. Y por último, en cuarto lugar, habría que comentar la pregunta asociada. Vale, la pregunta asociada en el documento de los recortes de periódico, ¿vale? No os piden que habléis del origen, solamente de las consecuencias. Yo os voy a poner en el texto resuelto también el origen, porque os lo pueden preguntar, os pueden poner otra fuente histórica con que expliquéis también el origen, ¿vale? Bueno, básicamente aquí tendríamos que decir, si hablamos del origen, que esta revolución la tenemos que buscar en las reivindicaciones obreras, ¿vale? Eh, Sobre todo pues, en los conflictos de la última etapa de ese bienio reformista, ¿no? Ya hemos hablado de esos sucesos, el de Castilblanco en 1931 cerca de Badajoz, o el de Casas Viejas en Cádiz en 1933, pero la causa inmediata era fundamentalmente el resultado de las elecciones que hemos visto en el contexto histórico de noviembre de 1933, donde gana el partido más votado es la CEDA, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta lo que estaba pasando en Europa, y es que en Europa hay que decir que Hitler sube al poder en 1933 en Alemania y en Austria se establece un sistema autoritario en 1934 por el señor Dollfuss, ¿vale? Y obviamente estos hechos eran interpretados por amplios sectores de la izquierda como un adelanto de lo que ocurriría o podría ocurrir en España. Sin embargo, realmente el comienzo de la revolución, que en principio se había fijado para septiembre y después se aplazó a octubre, decir que el detonante es ese 4 de octubre, de 1934, ¿vale? El 4 de octubre de 1934 es una fecha fundamental, lo voy a poner aquí para que lo tengáis muy claro, porque en el gobierno entran tres ministros de la CEDA,
¿vale? Entran 3 ministros a ocupar carteras, es decir, a ocupar ministerios, ¿vale? Y obviamente la UGT convocó una huelga general nacional para el día siguiente, para el 5 de octubre, ¿vale? Y por último, eso sería, digamos, el origen de esta revolución, eso sería el origen, es decir, por lo tanto, el origen, resumiendo, el origen, hemos dicho en primer lugar las elecciones de 1933, lo que ocurre al final del primer bienio, ¿no? Entre el 31 y el 33, todos esos conflictos, eso lo primero. Lo que ocurre en Europa, ¿vale? Con Hitler y Dollfuss. Y por último también lo del 4 de octubre de 1933, que es o sea, de 1934, cuando acceden esos 3 ministros de la CEDA. Eso con respecto al origen. Y por último, con respecto a las consecuencias, ¿vale? Pues eh, tendríamos que decir que esos enfrentamientos entre la derecha fascista y la izquierda, bueno, pues va a dividir eh, al país en 2 grandes bloques. Es decir, eh, digamos que va a haber una división a partir de la revolución de 1934, una clara división entre lo que son las izquierdas y lo que son las derechas, ¿vale? En primer lugar, decir que la influencia del fascismo eh, en estos momentos no va a ser predominante, es decir, va a ser muy, muy poco importante en el año 34. Luego, más tarde, sí, a partir del 36 y ya con la guerra civil, ¿no? Pero bueno, hay que decir que la influencia con respecto al fascismo es que José Antonio Primo de Rivera funda la Falange, ¿vale? En 1933 y en 1934 se va a fusionar con otros grupos, con las JONS, es decir, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Me voy a ir aquí, que lo tenéis, a ver, que lo tenéis aquí, ¿vale? Exactamente, ¿vale? Esto tendríamos que decirlo, ¿vale? Eso es, ¿vale? Esto es lo último que tendríamos que meter digamos, del contexto histórico, ¿vale? Aquí las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias, a ver, vale. Eh, vale, vale. Las consecuencias de esta revolución la tenemos aquí, ¿vale? Decir que bueno, que va a enfrentar a la derecha y a la izquierda y va a provocar una división, ¿vale? Por una parte tenemos aquí a la derecha, ¿vale? La que está influenciada por el fascismo, que bien es cierto que en 1934 no tenía importancia, no tenía seguidores apenas, ¿vale? Pero sí es importante porque José Antonio Primo de Rivera va a fundar en 1933 la Falange y en el año 34 se une con otros grupos, ¿no? Esas juntas ofensivas nacional sindicalista que son las JONS, ¿vale? Mientras que aquí la izquierda, ¿vale? ¿Vale? La izquierda se va a unir en lo que se llamó el Frente Popular, ¿vale? Bien, eso es lo que va a generar esta revolución de octubre de 1934, una bipolarización social y política, una bipolarización social y política. Bipolarización significa que hay una división muy clara entre unos y otros, en este caso entre la derecha y la izquierda, ¿vale? Y como conclusión de esas consecuencias, bueno, pues tendríamos que decir esto, que el gobierno va a entrar en crisis y, bueno, pues va a haber una serie de escándalos, el escándalo del extraperlo, el escándalo non vela y tal, y se van a convocar elecciones para febrero de 1936, donde aquí ganaría, curiosamente, el Frente Popular. Tendríamos un gobierno otra vez de izquierdas, ¿de acuerdo? Vale. Y como conclusión ya de la pregunta asociada, ¿vale? Como conclusión
de la pregunta asociada, pues tendríamos que hablar de lo que dicen los historiadores, ¿vale? Los historiadores. Vale, historiadores. Bien, porque aquí surge un mito que ahora está muy en las redes sociales y la extrema derecha, digamos, que quiere arrancar el conflicto de la guerra civil en esta revolución de octubre de 1934. Pero la historiografía más reciente y los historiadores serios ya hace tiempo que han desmontado este mito. Hay libros al respecto que os invito a que leáis y esta revolución de octubre de 1934, si bien es cierto que, bueno, que dividió a la sociedad, ¿vale? Y a la política, sin embargo, eso no quiere decir que la guerra civil se iniciara en 1934, ¿vale? Tendríamos que decir qué es lo que dicen los historiadores. Por una parte, sí que es cierto que hay debate y algunos historiadores sí que señalan la importancia de estos hechos en la posterior guerra civil, es decir, una cosa es que es importante para comprender la guerra civil, pero no significa que se inicie aquí la guerra civil, ¿vale? Se entiende que es importante porque estamos en ese periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que está caracterizado por el enfrentamiento entre el fascismo y el comunismo, ¿vale? Sin embargo, la historiografía más reciente, entre ellos Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, descarta que esta revolución de octubre pueda ser considerado como el inicio de la guerra civil. ¿Por qué? Pues porque la Segunda República siguió andando hasta julio de 1936, ganó las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular, es decir, las izquierdas, continuaron las reformas, ¿vale? Y bueno, de hecho, os voy a poner también en ese documento, digamos, que explica los conflictos campesinos en Extremadura, lo que ocurrió el 25 de marzo de 1936, que ahora, bueno, se ha recuperado y, bueno, pues, hombre, ya que estoy explicando esto, pues hay mucha gente que entiende que tiene que ser el Día de Extremadura. Ha sido totalmente olvidado por la historia, pero bueno, en este documento, ¿vale? No tendréis que comentarlo porque va más allá de la Revolución de Octubre del 34, ya que ocurre en el año 36, pero sí que, bueno, pues vais a leer cómo el 25 de marzo de 1936, entre 60.000 y 8.000 y 80.000 campesinos, ¿vale? Ocuparon las fincas, los grandes latifundios, sin violencia, ¿vale? O por lo menos hasta donde tenemos constancia, sin violencia, ¿vale? Esto obviamente hay que estudiarlo. Y bueno, pues el gobierno que fue incapaz de imponer con eficacia su autoridad, porque eran decenas de miles de campesinos que fueron con sus aperos de labranza a ocupar las fincas con esa consigna de no violencia, quedaron de madrugada, fueron a los grandes latifundios, eh, y luego levantaron acta y fueron al ayuntamiento para levantar acta de estas ocupaciones. Sabemos que a partir de marzo se asentaron por el Instituto de Reforma Agraria, que estaba otra vez empezando a funcionar, a 81.197 campesinos en 238.797 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño apunte, ¿vale? También decir que el historiador Paul Preston, ¿vale? Eh, Según él, pues el objetivo en esta revolución de octubre de 1934, el objetivo de los socialistas, de los comunistas y de los obreros era defender el concepto de república que se había desarrollado en el primer bienio, entre el 31 y el 33. Nada indicaba en 1934 que la izquierda estuviera preparando una sublevación que implicara una guerra civil, ¿vale? Hay otros historiadores como
Juan Pablo Fusi, de la Universidad del País Vasco, que siempre dijo que los propios franquistas, ya en la guerra civil y posteriormente en el franquismo, siempre, para ellos ensalzaron la fecha de julio del 36, y no del 34, y no de 1934. Con lo cual eso de hacer iniciar la guerra civil en 1934 es un bulo histórico y bueno, pues para eso estamos, para explicar las cosas y ya está, ¿vale? Así que nada, cualquier pregunta que tengáis, pues me decís, ¿vale? Venga.